Dado que soy profe de lengua, pero no últimamente no ejerzo como profe de lengua, pero tengo esa cosa de molesto, de sugerir cosas como profe de lengua. eh, bueno, Borges es fundamental, pero si alguien no leyó a Borges, por ejemplo, siempre hago esta sugerencia, que comience con el informe de Brody. El informe de Brody, del 70. Después que ingrese a cualquier otro libro de Borges, pero primero que ingrese al informe de Brody. Pasando a otro libro, bueno, cualquier cosa que sea de la obra de Howard Phillips Lovecraft, ¿no? H.P. Lovecraft, son como 200 cuentos de terror, pero muy recomendado, por supuesto. Después, bueno, por supuesto, Alan Poe, cualquier cosa de Alan Poe es importante. Estamos hablando de alguien que década del 20, el 30, el 40, del siglo XIX está eh, resquebrajando cualquier sentido de positivismo que había en la época. Eh, ¿Qué más puede ser? Si pasamos a un libro extraño, estoy recomendando libros de terror y demás, pero Borges no es de terror, pero ya saben, es fantástico, qué sé yo, bueno, realista, fantástico, no importa. Ya saben, Borges, el informe de Brody primero y después cualquier otro libro. Todo el mundo empieza con el Aleph, con ficciones, y a veces hay una distancia ahí. Ustedes entienden, ¿no? Hay mucha simbología. Bueno, los informes. El informe de Brody es cuentos directos, sencillos, ¿no? Desnudos los cuentos, no tienen simbología. Pasando a otro libro que es como absolutamente raro, es muy lindo de leer, qué sé yo, no lo tomen como un libro en búsqueda de verdades, ni mucho menos. El libro de los condenados de Charles Ford, Charles Hoyt Ford, Charles Ford, ¿no? Es un libro de comienzo de siglo, del siglo XX. Él es periodista y Ford se dedica a, a recolectar hechos de la realidad extraños y las fuentes de esos hechos extraños. Estamos hablando de lluvias de ranas, grandes bloques de hielo de 5 metros que caen desde el cielo, lluvia de sustancias pestilentes, pegajosas, que no se entiende de dónde vienen, meteoritos extraños, un pedazo de hielo que cayó del cielo de 3 metros que lo atravesó a uno por el medio en Dasserhof, en Alemania. Todos hechos sucedidos en el siglo XIX y registrados no por periódicos sensacionalistas, sino por revistas científicas de la época. Entonces, lo interesante del libro es que él dice, bueno, muchachos, si ustedes no creen lo que estoy diciendo, vayan y revisen las revistas científicas de la época. Con lo que significa eso también para las revistas de la época, digo que están plagadas de una mezcla entre positivismo y espiritualismo y espiritismo y cosas raras. Bueno, como ustedes saben, como fue Leopoldo Lugones acá en Argentina, que tenía una mezcla de positivismo, cientificismo, fascismo y misticismo, ¿no? Y todas esas corrientes mezcladas en un solo tipo. Igual que Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Conan Doyle, por dar un caso, ¿no? Sherlock Holmes era un tipo tremendamente racional, como ustedes habrán visto. Quien no leyó ningún cuento de Sherlock Holmes, perfectamente con las novelas perdón, con las dos películas donde está Robert Downey Jr., se van a dar cuenta que Sherlock Holmes, el paradigma del tipo racional, digamos, que resuelve todo a través del pensamiento, el policial blanco, ¿no? El policial racional. Y Conan Doyle escribe
crea ese personaje tan racional y sin embargo Conan Doyle le encantaba el espiritismo, ¿no? Todo le encantaba el habla con los espíritus, ¿no? Bueno, reflejo de época, fines del 19, comienzos del siglo XX, ¿no? Bueno, volviendo a Charles Ford, el libro de los condenados. Un libro excepcional, él consigna 1001 hechos, así, no consignan 1000 hechos en el libro, 1001 hechos. De hechos extraños, muy interesante. Por ejemplo, un bloque de metal que está puesto en un estrato geológico que tiene 20 millones de años. Y dicen, ¿cómo puede ser que un bloque de metal tenga tanto? Bueno, todo ese tipo de cosas. Es un libro para pequeñas maravillas que ni se sabe si existen o no, no importa, pero el tipo se sentó a reunirlas. Tenía un hambre terrible de consignación de todos los hechos posibles del mundo registrados en un solo libro, ¿no? Esa especie de voluntad enciclopédica de los hechos extraños, ¿no? Una cosa muy interesante igual, un juego mental, digamos, ¿no? Algo de época también de comienzos del siglo XX, pero creo que es más del 30, el amigo Gilberto, Gilbert K. Chesterton, ¿no? El amigo Gilberto Chesterton. Ustedes saben que Chesterton escribe la saga del padre Brown, que es un curita sin mucha importancia en la sociedad, como dice Chesterton. Incluso su propio apellido evoca vulgaridad, Brown, ¿no? Sin embargo, ese curita, todo sencillito y demás, resuelve crímenes impresionantes y terribles, que nadie puede resolver. La figura del detective bajo la forma de un curita. Bueno, obviamente recomiendo cualquier cuento de Chesterton sobre el padre Brown. El hombre que fue jueves, una novela de Chesterton. El hombre invisible, un cuento de Chesterton tremendo que, por favor, si ustedes quieren quedar con miedo después de leer un cuento, lean El hombre invisible. Y en el caso de Chesterton, un libro muy muy raro que casi no se consigue, que lo encontré lo compraban lo vendían como librito usado en una biblioteca de Fernández, aquí en la Ruta 34. Un librito que me costó $1 en el año 2004. Libritos así para que se vendían y ya no servían, ya estaban rotitos. El libro de Chesterton se llamaba Breve Historia de Inglaterra. Había algunos 2 o 3 libros más para sugerir. Uno es La cajita infeliz de Eduardo Sartelli, un libro tremendo se llama Un viaje marxista a través del capitalismo. Trata hechos del mundo, por supuesto, pero con mucha data, con muy buenas referencias cinematográficas, de música, pero con mucha data sostenida en datos empíricos, en mucho número. Desde una perspectiva marxista explica qué es el marxismo, explica el funcionamiento del capital y explica por qué hay que transformar el orden social. Un libro que está escrito en quichua, de José Antonio Sosa, de 1953, reeditado por la Subsecretaría de Cultura en 2018. Se llama Payas Pachincas Rishkakta, es decir, juntando lo que se va perdiendo, un poema épico de 170 estrofas, muy en la línea de Martín Fierro. Es sobre un muchacho que baja a la Salamanca, está ambientado a mediados del siglo XIX y tiene un encuentro con el diablo. Con el Supay, ¿no? No con el diablo, con el Supay. Y bueno, adquiere dones de danza, música, sobre todo el uso del cuchillo, aprende a cazar, distintos dones. Sube al monte nuevamente y tiene distintas experiencias épicas de tipo western, ¿no? En medio del monte, muy relacionadas entre lo que sería el mundo del vaquiano, del mundo gaucho en medio del monte santiagueño a mediados del siglo XIX, pero también la experiencia de alguien que logra acumular determinado tipo
de capital y se convierte en patrón de estancia también. No a raíz de su pacto con del pacto con el diablo, sino a raíz de sus propias capacidades producto del don, de aprender a cazar, de aprender a bailar, ese tipo, de zapatear sobre todo, ese tipo de cuestiones. Es un libro tremendo también, muy interesante. Se hizo la primera traducción en 2014 a cargo de un estudiante egresado de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe, donde trabajo. Se llama Sebastián Basualdo. Es una edición de autor, junto con Lelia Albarracín, la compañera de cátedra, investigadora. Y una segunda reedición con una nueva traducción se hizo en el 2018 a cargo de la Subsecretaría de Cultura. Muy bueno, muy interesante, sugerencias para leer, una cosa rarísima y una joya de la literatura equivalente a nivel local, digo, ¿no? De lo que podría ser Junco, podría ser Casas Enterradas de Carlos Manuel Fernández Loza, ese tipo de material, un material narrativo fuerte en otra lengua, que es quichua, pero que está contando cuestiones fundamentales de la historia social y de la estructura social santiagueña, de cómo ha ido cambiando. Muy interesante, y encima contado en quichua. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Van sugerencias de lectura de libros muy diversos y bueno, eso es todo. Suerte.